Hola, un saludo a todos. Bueno, yo soy Luis de Prixline y soy José Luis Azagra de Prixline, pero vamos, todo el mundo me conoce como Luis. Os presento el nuevo podcast de Prixline. Los dos episodios anteriores eran pruebas piloto. Uno era una promoción simplemente del curso de tanatoestética que tenemos, y el otro es una charla de motivación que da pues el ponente, por así decirlo. Hoy os voy a presentar una conferencia a la que asistí el otro día, que da Javier Seijo, que le va a interesar mucho a todos los que queréis emprender o estáis emprendiendo, creando una startup, porque nos habla de un tema muy importante, que es el socio que todos tenemos o vamos a tener sí o sí, que es el Estado, que es un socio, como bien dice el ponente, que se queda con el 25% de nuestra facturación, ¿vale? Javier Seijo, que es el ponente, es socio responsable de tributación en empresas en Ernst & Young Abogados en España. Tiene una amplia trayectoria en el sector fiscal dentro de los principales despachos de abogados. Y antes de dar el salto al sector privado, como bien dice el presentador, ahora veréis en la conferencia, de salir del lado oscuro de la fuerza, pues Javier tuvo una dilatada experiencia en la administración pública. Fue subdirector general de política tributaria y subdirector general adjunto de IRPF, entre otros. Descuidar que no es aburrida la charla, ya lo veréis. Os la pongo en formato podcast pues para que lo podáis ir escuchando por ahí, ¿vale? Nos va a hablar sobre todo de gestión del riesgo, tanto el personal como el reputacional, con el que hay que tener ahora mucho cuidado, y como el societario, ¿vale? Nos habla también de un poquito de pues las armas que tiene el Estado, la administración tributaria, el intercambio de información y tal. Nos habla de que hay que conocer a los socios con los que nos asociemos, ya que luego puede ser, más vale prevenir que curar. Y sobre todo nos habla de que hay que tener mucho sentido común, y también que antes de empezar una startup o una empresita o ponernos a funcionar, que separemos el patrimonio de la empresa del personal. Sin más, os dejo ya con la conferencia, ¿vale? Espero que disfrutéis y que os guste. Nos veremos pronto, o nos volveremos a escuchar pronto. Intentaré que cada semana. Un saludo, amigos. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la jornada. 632-676-702. Ahora va a hablar Javier Seijo, que es socio responsable de tributación de empresas de Ernst & Young Abogados en España, con amplia trayectoria en el sector fiscal dentro de los principales despachos de abogados. Antes de dar el salto al sector privado, estuvo en el lado oscuro un rato, en las administraciones públicas, siendo subdirector general de política tributaria y subdirector general adjunto de IRPF, entre otras cosas. Así que, Javier, adelante. Lo primero, muchas gracias por tu presentación. Miguel Ángel, la verdad que como bien dices, antes de irme al lado no tan oscuro, pues antes estaba en el lado oscuro de la fuerza. Sí, pues antes era, dependiendo de cómo lo podáis ver, antes era un caballero Jedi y ahora soy un servidor del Imperio, o viceversa, ¿no? Es decir, eso va a gusto del consumidor, ¿no? Yo sobre eso ni entro ni salgo, ¿no? Y la verdad que muchas gracias por la invitación. A mí me encanta dar charlas y conferencias. Yo en mi época administrativa anterior, pues fui apóstol tributario, ¿no? Me iba por los campos del Señor impartiendo la doctrina, intentando convencer a los contribuyentes de que era bueno pagar impuestos y que había que pagarlos de una manera razonable. Y ahora pues intento, en la medida de lo posible, pues también contar mis experiencias, ¿no? Y bueno, yo, como tengo una hora más o menos, ¿no? para dar una pequeña charla, y teniendo en cuenta el nivel de los ponentes que han participado antes que yo, lo primero que les quiero pedir es un poco de comprensión, porque seguramente no voy a ser ni tan interesante ni tan ameno como ellos, pero voy a intentar, en la medida de lo posible, contarles cómo veo yo, o cómo vemos, o lo que podría ser
la gestión del riesgo desde un punto de vista empresarial, personal, societario, reputacional y demás. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha cambiado mucho. Estamos en un sector y en un mundo... Hoy en día un tuit te cambia la vida. O sea, yo creo que eso es así. Es decir, antes hemos pasado... Mira, yo crecí con el Spectrum. O sea, yo tengo 48 años, aunque tengo poco pelo, pero soy todavía jovencito. Pues yo crecí con el Spectrum, pero hoy en día con un tuit te cambia la vida. Es decir, un Twitter que mandas tú o que manda otro, lo estamos viendo con un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que manda unos Twitter y que de repente, bueno, pues se puede liar parda, como diría nosotros, ¿no? Y eso nos pasa a todos en nuestra actividad. Hoy en día uno de los temas, por ejemplo, importantes a nivel empresarial y a nivel, nosotros lo vemos en el despacho, es la necesidad también de que tanto las empresas como tus empleados o los propios socios o responsables del despacho, a la hora de trabajar en las redes sociales, tenemos que tener en cuenta todo tipo de cuestiones. ¿Quién no ha mirado cuando ha contratado a alguien, no ha googleado quién es esa persona? Seguro que si pido que levantemos la mano, todos lo hemos hecho a la hora de contratar a alguien. ¿Y quién no ha visto las imágenes de esa persona? Y todos sabemos que cuando pones algo en la red se queda para toda la vida. O sea, yo creo que por eso, a la hora de analizar lo que son los riesgos, yo lo primero que siempre digo es, y le contamos a los clientes, cuando vayas a hacer algo, lo primero, tienes que tener en cuenta que tienes que ser capaz de explicarlo si salen los periódicos. Yo me refiero a los periódicos de los medios. Yo soy inspector de Hacienda, yo soy abogado. ¿Cómo me gano yo la vida? Yo me gano la vida pues intentando que la gente, digamos, como se decía antes, optimice su carga tributaria. Ahora ya no se puede decir optimizar la carga fiscal. Evidentemente no puedes decir, yo intento que sus empresas paguen menos impuestos. Eso no se puede decir. O sí se puede decir. Entonces, ¿para qué nos contratan? No lo sé. ¿Pero qué es la ley? ¿Qué es la ley? Es decir, ese es el gran punto. Es decir, yo cuando lo veo, es decir, nosotros nos estamos encontrando con estructuras de planificación fiscal hechas hace años, que son investigadas ahora por la administración, por los jueces o por los periodistas, y que son cuestionadas y que se dice, oiga, es que todo esto está mal. Porque ha cambiado, o sea, ha habido un cambio de paradigma brutal en el ámbito fiscal. Hemos pasado, incluso aquí en España se nota mucho, hemos pasado de un país, y con perdón de la expresión de pillos, que no, yo no pago impuestos, ¿por qué voy a pagar? Hombre, tú pagas en B, pero ¿quién va a pagar el IVA? ¿No? A un país en el que eso está mal visto. En que hay un reproche social hacia el que no paga. Y que es... que antes éramos poco maduros y ahora somos más. No, es simplemente que no nos creemos lo de antes, pero ahora. Yo creo que estamos en la ley del péndulo. Estamos pasando por un péndulo brutal. Es decir, hay que tener en cuenta que los propios estados son los que han organizado gran parte de la competencia fiscal y de los regímenes fiscales que ahora son cuestionados por los propios estados y que nos llevan a las empresas o los pueden llevar a la quiebra económica y reputacional. Es decir, hay empresas que se dedican a decir es que las empresas españolas invierten en paraísos fiscales y no se dan cuenta de que en muchos de los paraísos fiscales donde invierten esas empresas es porque tienen, una tienda. De verdad, es decir, no es que no inviertes en un paraíso fiscal, sino que en los paraísos fiscales todo el mundo sabe para dónde sirve. ¿De acuerdo? Es decir, el paraíso fiscal ya no es un sitio donde no se pagan impuestos. En España, si se quiere, se puede no pagar impuestos. En el ámbito de la administración tributaria, yo me acuerdo que siempre se decía Madrid, y con perdón, no me estoy refiriendo al sistema fiscal de Madrid. Madrid puede ser más paraíso fiscal que Extremadura. ¿Saben por qué? Porque hay más empresas aquí.
al haber más empresas aquí, la probabilidad de que te inspeccionen es mucho menor que en Extremadura. Es un tema estadístico. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, al final, ese es uno de los problemas que nos hemos encontrado. Yo tengo una presentación que de verdad se la dejo. Tampoco me quería... Yo las presentaciones las utilizo como apoyo porque soy bastante caótico a la hora de exponer. Es decir, a mí me gusta contar las cosas y ir entrando al debate de los temas que van surgiendo. Cuando yo estaba hablando de riesgos, si ustedes ven, yo no sé si se puede llegar a ver, los riesgos que se encuentra una empresa hoy en día son de todo tipo. Podemos hablar de riesgos operativos, riesgos reputacionales, riesgos regulatorios, riesgos fiscales, riesgos financieros, riesgos legales. Es decir, al final, si nosotros empezamos a ver todos los riesgos en los que se puede encontrar una empresa, si a mí me ofrecen ser consejero de una empresa o ser accionista, hoy en día todos, lo primero que pensamos es con quién me voy a asociar, a qué se va a dedicar, cómo va a hacer las cosas. Es decir, si yo soy consejero, lo más importante es la diligencia de vida. ¿Alguien se piensa que todos los casos que han pasado o que están pasando hoy en día en los periódicos y que vemos de miembros de consejos de administración que están siendo juzgados, imputados o cuestionados por temas que a lo mejor antiguamente dices, ¿eran legales o ilegales? ¿Qué no sabe? Es decir, estamos en un mundo que ha cambiado totalmente. Es decir, yo creo que la gran exigencia que tenemos nosotros como profesionales o como empresarios es, yo creo que siempre, y además yo siempre se lo digo a mis hijos y se lo digo a los clientes, lo que os decía antes, ser capaz de defender si salgo en los periódicos y decir, oye, soy capaz de dar una explicación razonable sobre lo que pasa o lo que puede pasar. Nosotros, yo siempre entiendo lo que es la gestión y el nivel de actuación que se pide en una empresa, teniendo en cuenta eso que tienen ahí, actuar de una forma diligente, ¿qué es? ¿Y qué significa actuar de una forma diligente? Pues hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos una responsabilidad personal por todas nuestras acciones, que esta responsabilidad personal, en el caso, por ejemplo, de un consejo, es solidaria, ¿vale? Y que tenemos una responsabilidad que puede ir incluso con la sociedad. Las actuaciones hoy ya no es suficiente, o ya no es, no sé cómo decirlo, ya no es un buen colchón solo decir, oiga, yo pongo un administrador solidario, interpongo una cadena de sociedades a la hora de asumir o gestionar los riesgos. Pero estamos hablando de los riesgos personales, es decir, cuando una empresa quiebra o cuando una empresa tiene que hacer frente al pago de las deudas, por ejemplo, con la administración. Para que se hagan una idea, la administración tributaria desde el año 2006, años ya es capaz de actuar medidas directamente sin necesidad de intervención judicial, levantar el velo y actuar contra los bienes de los socios de una empresa porque considere que puede haber una gestión única dentro de lo que es la actividad de la empresa y de los miembros de la empresa, de los socios o de los administradores. Ese levantamiento del velo, que hasta el año 2006 exigía una intervención judicial, la administración lo puede hacer a través de lo que es el ejercicio de autotutela. Y entonces, lo utiliza. Yo lo conozco, con muchos casos que se ha utilizado. Entonces, estamos hablando de que es necesario adoptar una serie de prácticas y medidas para protegerse. Lo primero, y casi me iría a la última parte de la presentación, antes de empezar a hablar de todos tipos de responsabilidades y asustar, porque gran parte de esta presentación es la típica presentación para decir luego contrátenos, que somos muy buenos y les vamos a hacer un análisis de riesgos, ¿no? Pero antes de hablar de eso, yo siempre digo esto, ¿tiene usted primero separado el patrimonio empresarial del patrimonio familiar? Porque eso es el ABC de este tipo de actividades. Si todo esto está junto, es decir, si lo que es el holding empresarial y el holding familiar están juntos, entonces lo que es la responsabilidad total es la que es. Es decir, nadie vamos a poder separar y nadie vamos a poder decir que lo que hace una mano no lo sabe la otra. Nadie se va a poder sentar delante de la administración o delante de un periodista, delante de un socio, de un financiador, etc. Tengan en cuenta que hoy en día los niveles de exigencia adoptados por las administraciones tributarias y por los gobiernos como consecuencia de la crisis financiera es brutal. Es decir, hemos pasado de un modelo en el que todos los estados no daban información a los demás.
Hoy en día, como consecuencia de la crisis y las exigencias de incrementar la recaudación tributaria, todos los estados intercambian información de manera automática. Información tributaria e información de las cuentas bancarias. Lo habrán visto a la hora de abrir una cuenta. Hoy en día ya no existe ningún sitio donde se pueda ocultar el dinero. Es decir, la posibilidad de evadir capitales ya no es una posibilidad. ¿De acuerdo? A través de lo que es el intercambio automático de información, es muy difícil que nadie pueda llegar a decir, oiga, yo no sé lo que hace mi mano izquierda o lo que hace mi mano derecha. Los estados están llevando por un camino en el que es muy difícil la gestión de todos los riesgos, y nos estamos encontrando dentro de lo que es el ámbito de la OCDE, por ejemplo, que los niveles de intercambio de información está llegando a un nivel en el que las grandes empresas, a partir de un determinado porcentaje de negocio, de 750 millones de importe neto, una cifra de negocios, tienen que comunicar a la Administración Tributaria Española, por favor. Y la Administración Tributaria Española a lo mejor lo tiene que comunicar a otras empresas, a otros países, todo lo que es su cadena de valor y todo lo que es la forma de hacer negocios. Ojo, porque yo estoy empezando a decir a muchos clientes que a lo mejor con esos niveles de exigencia y de transparencia que se piden a nivel mundial, a lo mejor hay que plantearse, ojo, que me puedo encontrar que mi información puede caer en manos de competidores. Y a lo mejor es necesario empezar a poner márgenes. ¿Por qué lo digo? Pues porque dentro de lo que son los estándares y los intercambios de información, van a derivar directamente lo que es la gestión del riesgo de las empresas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de riesgo país. Cuando estamos yendo de un sitio para otro, nosotros vemos que si España dice, oiga, usted me tiene que dar información de todas las actividades que hacen en el mundo, y esa información yo la tengo que poner a disposición de todos los países de la OCDE. Pues el gran problema que se está planteando, y en algunos países así ha surgido, por ejemplo en Estados Unidos, es decir, oiga, ¿cómo me aseguro yo que ese intercambio de información se va a utilizar solo para fines fiscales y no para fines no fiscales? Sobre eso no podemos estar seguros. Lo que es cierto es que hoy en día los niveles de exigencia son máximos, que una ligera denuncia o una denuncia por blanqueo de capitales, que es el gran mantra que está hoy dentro del mercado legal, es decir, estamos hablando del mercado legal en el sentido de que el blanqueo de capitales el blanqueo de capitales es un delito que prescribe a los 10 años, pero que el blanqueo de capitales viene derivado porque yo he ayudado, incluso de manera negligente, a ocultar el dinero que procede del delito. Ojo que puede ser el delito fiscal, ¿vale? Entonces, si yo estoy imputado por el blanqueo de capitales, no voy a poder abrir una cuenta bancaria en ningún sitio, no voy a poder acudir al crédito en ningún banco. Y eso está pasando, incluso por negligencia, ¿no? Es decir, lo primero que nosotros decimos a la hora de hacer negocios es, primero, tienes que conocer quién eres, y segundo, quiénes son tus socios. Tienes que saber de dónde viene el dinero de tus socios. Es decir, no basta con que antes, y como antes decíamos, bueno, el dinero me meten, yo hago una ampliación de capital y me suscriben una ampliación de capital, o me presta dinero un tercero, y con eso está cubierto. No, es necesario cubrir ese tipo de situaciones, ¿no? Y por eso también es muy importante la separación entre el negocio y el patrimonio. Porque si separamos las dos cosas, tú tienes un lío en tu empresa, no te contamina tu patrimonio. Y viceversa. Todos sabemos que esto es muy complicado, porque al principio, cuando se empieza a montar una empresa, al principio lo tienes todo junto, ¿no? Es decir, ¿quién no ha tenido el coche dentro de la sociedad de la empresa? Que levante la mano. ¿A quién no lo ha tenido? El que ha montado una empresa y ha tenido el coche, pues lo ha tenido. Es decir, bueno, pues uno. Pero, pues, debe ser algo poco. No, pero que es normal, es decir, todo el mundo ha tenido pues el coche, el que ha tenido la casa, el que ha tenido no sé qué, porque al principio estaba todo junto. El que empieza su actividad como profesional independiente y de repente se empieza a asociar y monta una sociedad a una comunidad de bienes y luego interpone una persona societaria, ¿no?, para evitar riesgos. Al final se produce una confusión entre el patrimonio personal y el patrimonio empresarial.
Y cuando alguien se quiere dar cuenta de que quiere tomar la decisión de separarlo, muchas veces es demasiado tarde. Por eso yo creo que siempre es muy, muy importante, vamos a ver, todos los riesgos que hay, y que ahora volveré atrás en la presentación para que los vayan viendo, todos los riesgos que hay son infinitos. Y si no somos capaces de tener en cuenta eso, pues yo creo que, los abogados luego seguimos para todo, ¿no? Pero yo siempre creo que muchas veces es mejor adoptar una actitud preventiva, ¿no? Estaba diciendo, responsabilidad penal. Ahí tienen todo, una serie, no sé si sale en la presentación, en pantalla, una serie de riesgos asociados a la actividad de una empresa y que incurren a los consejeros. Medioambientales, contra la propiedad intelectual, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, anotación pública, corrupción en los negocios. Todos esos son riesgos que se pueden dar. Ahí tienen todas las penas asociadas a este tipo de actividad. ¿Cómo se cumple esto muchas veces? Pues yo creo que muchas veces lo importante es tener en cuenta entre todo el mundo, entre todas las personas que están llevando a cabo la actividad, pues a lo mejor basta con adaptar el sentido común. Adaptar el sentido común. Es decir, ¿qué es el menor común de los sentidos? Como diría el otro. Un procedimiento de control de riesgos dentro de una empresa. Si yo tengo un procedimiento, por ejemplo, con control de capitales, si yo tengo un pequeño manual de control de prevención de blanqueo de capitales, por eso ya he cumplido. Ya he cumplido, porque lo que te da al final es un guía burgos de cosas de sentido común que haríamos todos en nuestra casa. Desde un punto de vista mercantil, vamos a ver, desde un punto de vista mercantil, ¿cuáles son los grandes riesgos que se va a encontrar un empresario o un socio a la hora, un accionista, un consejero a la hora de tomar decisiones? Decimos, pues en primer lugar, lo más importante es el conflicto de interés, eso es obvio. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un consejero, si quiere salvar el voto, tiene que salvarlo de manera expresa. No basta con decir, oye, yo más tengo. Si te quieres salvar, tienes que salvarlo de manera expresa. ¿De acuerdo? Que la responsabilidad también es incluso después de cesar en el cargo. Que el hecho de que las cuentas anuales estén mal también puede tener un problema. De que se compren o se vendan activos de carácter esencial de la empresa, que es un porcentaje sobre el activo, al fin y al cabo el 20%, si no se adoptan una serie de decisiones o no se evaluadas conjuntas, también puedo tener una responsabilidad, porque en teoría lo que puedo hacer es dañar a la empresa y luego puedo tener una acción de responsabilidad contra mí. Hoy en día, por ejemplo, en algunos casos incluso se exige a las empresas, a los consejos de administración, que sean conscientes de los riesgos fiscales y que tomen decisiones sobre los riesgos fiscales. ¿Qué es el riesgo fiscal? Lo que comentaba al principio, ¿es bueno reducir los impuestos que tengo que pagar? ¿Qué es el impuesto sobre sociedades? El impuesto sobre sociedades es un socio, ¿no?, que tengo, que se lleva el 25% de mi beneficio. A lo mejor si en vez de llevarse el 25 se lleva el 15, yo puedo tener otra parte del beneficio dedicado a mí. La remuneración incorrecta. Ahora hemos conocido casos, ¿no?, de remuneración inadecuada y que ha ocasionado incluso responsabilidad penal. Alguien sabía hace unos años que, oye, yo me puedo poner en los estatutos el dinero que yo quiera, la empresa es mía, yo puedo hacer lo que quiera. O sea, esos supuestos los hemos encontrado todos en nuestra vida profesional. Empresas que lo que tenían era decir, oiga, yo soy el administrador de la empresa, soy el socio único, me pongo un cargo gratuito por estatutos y luego voy tirando de la cuenta de la empresa porque quiero. Pues eso es un lío hoy en día. Si me voy a la quiebra, ojo que tengo que tenerlo en cuenta. Desde un punto de vista fiscal, la responsabilidad puede ser solidaria o subsidiaria en función de lo que vaya haciendo. Es decir, si yo colaboro, pues tengo una responsabilidad solidaria con las deudas de la empresa y subsidiaria si no adopto las medidas necesarias para pagar los tributos. Y estos son temas que están pasando de verdad. Es decir, la administración es muy consciente de todo esto y lo que lleva a cabo son actuaciones tendentes única y exclusivamente a conseguir que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y en caso de que consideren que es necesario meterle mano, pues le meten mano. Es decir, en materia laboral y de seguridad social, todos conocemos casos o incluso delito contra los trabajadores de supuestos en los que dices, oiga, es que
la empresa no ha adoptado las medidas adecuadas. ¿Cómo se puede hacer? Pues básicamente es cumplir la ley. ¿Pero cumplir la ley qué es cumplir la ley? A la hora de abordar los riesgos. Es decir, desde un punto de vista de seguridad social o en materia tributaria, en materia medioambiental, en temas mercantiles, de propiedad intelectual, ¿quién tiene software ilegal en su empresa? Todos han comprobado que todo el mundo tiene software legal en su empresa, que todos los trabajadores de verdad tienen los sistemas y han pagado las licencias adecuadas. O sea, al final nos encontramos con una panoplia de cosas que tenemos que hacer y decimos, ¿y cómo nos aseguramos? Pues lo que el aseguramiento viene dado, nosotros siempre se lo decimos, en el caso de consejeros, socios, directivos, adoptar las medidas de diligencia debida. ¿Y qué es eso? Pues establecer un protocolo. ¿Ustedes se acuerdan de los que han viajado a Estados Unidos cuando hacías el ESTA? ¿Vale? O antiguamente cuando lo rellenabas a papel, que decías, ¿usted tiene la intención de derrocar al presidente de Estados Unidos? Pues es lo mismo. Es decir, si tú entrabas en Estados Unidos, ya no es que cometías un delito que quisieras matar al presidente, sino que además habías entrado de manera ilegal. Pero por lo menos el funcionario de la puerta había cumplido la diligencia debida. Te había preguntado, ¿tú lo vas a hacer mal? Pues aquí es lo mismo. En este caso, a nivel de las empresas, lo que es importante es adoptar una serie de protocolos muy sencillos que aseguren al directivo o al consejero que todos los demás cumplen la diligencia debida. Es así. Es decir, al final es burocracia, pero es una burocracia necesaria. Eso es una burocracia. Yo, por ejemplo, yo cuando me fui del lado oscuro al sector privado, lo que me di cuenta es que hay mucha más burocracia en el sector privado que en el lado oscuro, que en la administración. Cuando todo el mundo pensaríamos que sería al revés. ¿Y por qué hay más burocracia en el sector privado? Porque nadie se fía de nadie. Eso es verdad. En las organizaciones, a medida que son más grandes, como el dinero es de todos y no es de nadie, pues la burocracia es brutal. Es decir, para aprobar un viaje o para gastarte dinero en una cosa, hay una serie de controles infinitos. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy en un despacho, por ejemplo, en Iguay, que somos, 250.000 en el mundo, y que hay rama de auditoría, consultoría, no sé qué, estamos los abogados, pues lo que hace un socio mío en Singapur me afecta a mí. Entonces, el grado de cumplimiento tiene que ser, o el nivel de exigencia tiene que ser igual en todo el mundo. Pues lo mismo en una empresa. Al final se tiene que adoptar un mínimo grado de exigencia y de cumplimiento dentro de todas las empresas, porque si no, pues no somos capaces de llevar a cabo nuestra actividad de una manera correcta. Protección de datos. Ahora está de moda, yo creo que venía ayer en la expansión, un delito informático que es muy chorras, que te mandan un correo y que lo primero que hacen es, tiene como algunos datos que está mal, es decir, en teoría es exactamente una dirección de correo tuya o de alguien de tu empresa, pero lo que cambia es una letra. ¿Vale? Pues con eso te pueden conseguir todos los datos tuyos. El gran problema que se puede plantear aquí es que nosotros, como gestores de los datos de terceros, tenemos que cumplir con la ley de protección de datos. Y si incumplimos la ley de protección de datos, nos pueden demandar. Nos puede demandar un cliente o un tercero. ¿Alguien ha mandado alguna vez un correo sin copia oculta? El típico de felicitación de Navidad. El típico que mandas un correo de felicitación de Navidad y se lo mandas a toda la agenda. Todos lo hemos hecho, ¿no? Y nunca le ha contestado a nadie diciendo, oye, ¿a qué me metes en copia con todos? A mí me pasó. Yo me acuerdo de que en el despacho, sin querer, en vez de ponerlos en copia oculta a todo el mundo, lo puse en copia normal. Entonces, cuando salió el correo, y claro, luego te contestan amigos y no amigos. Si es que te contestan amigos, pues te pueden mandar la típica barbaridad, o en plan, jajají, jajaja. Bueno, pues alguien se enfadó. Me mandó un correo diciendo, oye, dime exactamente si
quién te ha autorizado para utilizar mis datos. Evidentemente, como bien abogado, lo primero que hice es hablar con otro abogado. Y le dije, oye, ¿qué contesto? Me dijo, bueno, primero, ¿te ha autorizado? ¿Te ha dado esos datos? Sí, me dice, bueno, pues que lo primero que se le dice es que usted me ha dado los datos y que evidentemente no reconoces un error, y le dices, tomo nota de que no quiere aparecer en copia. Como abogado nunca se reconoce. Pero que nos ha pasado a todos. Pero es que el lío era mococotudo. Es decir, dejando al margen desde un punto de vista que lo puedas perder o no lo puedas perder como cliente, que eso ya es indiferente. El problema es que te puede denunciar a la Agencia de Protección de Datos y te puede caer una sanción muy grande. Pues eso nos ha pasado a todos. Pero claro, a medida que vamos creciendo en empresa y tenemos cada vez más información y la gente de la empresa utiliza el correo de la empresa, pues si nosotros no hemos dado una pequeña explicación a nuestros empleados de que, oye, el correo de la empresa solo se puede utilizar para esto, y ojo, no se pueden hacer estas cosas, si hay una sanción contra la empresa, la sanción es contra la empresa. Pues que estamos hablando, solo para que lo vean un día, métanse en la página web de la Agencia de Protección de Datos Española y miren las sanciones que son públicas y miren los importes. Es que a lo mejor por una tontería de estas te caen 300.000 euros de sanción. Luego se le podrás ir contra el empleado o el directivo para ver si lo puedes recuperar, ¿no? Y le dejas sin sueldo durante, no sé, 250 años, ¿no? Pero yo creo que eso nos puede pasar a todos. ¿Y cómo se puede asegurar? Pues es muy complicado. Porque al final todos utilizamos los medios de la empresa para ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de ciberseguridad, a mí cada día más es de las cosas que más me preocupan, ¿verdad? Es decir, porque todos tenemos, hoy en día, en el teléfono tienes el correo y las direcciones corporativas, el cibersecuestro cada día es más frecuente, te lo enseñan a nosotros, por ejemplo, en el despacho cada X, yo no sé si cada 3 meses, cada 4 meses tenemos que hacer unos cursos obligatorios de temas de seguridad informática. Es un coñazo, pero es necesario conocerlo, porque al fin y al cabo el problema es que si luego nosotros cometemos un ilícito o una ilegalidad o una irresponsabilidad, por lo menos la empresa se ha cubierto. Y dice, oiga, yo he cumplido mi diligencia de vida, yo le he enseñado a mis empleados cómo hacerlo. Claro, nosotros estamos hablando de una gran organización. A nivel de pequeña, mediana empresa, ¿cómo se puede cumplir eso de empresa familiar? Pues no lo sé, pues a lo mejor buscando algún tipo de recomendación general, dando algún tipo de asesoramiento genérico a todo el mundo, pero por lo menos hay que hacerlo, ¿no? Esto es como lo de fumar o no fumar en el trabajo, no se puede fumar en el trabajo. Pues bueno, pues hay que decírselo a los trabajadores, ¿no? Hay que comunicarse. Pues ya está. Pues yo antes cuando fumaba, yo me acuerdo que en mi despacho yo decía que mi despacho era como mi casa, porque pasaba el día allí, entonces que podía fumar. Bueno, pues sabía que se lo creía y que no se lo creía. O sea, pero las cosas al final son como son, ¿no? Es decir, hay que dar ese tipo de información. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿O cómo se intenta ayudar a ese tipo a las empresas en ese sentido? Yo creo que muchas veces es, primero es hacer una introspección, es decir, darnos cuenta, nosotros como empresa, de los riesgos que podemos asumir y que son riesgos reales. Es decir, basta con abrir los periódicos todos los días para ver riesgos. Yo de verdad se asombraría la cantidad de empresas que nosotros nos hemos encontrado, que te encuentras, que de repente tienen un problema porque han comprado un negocio que se le ha vendido a alguien que ha estado involucrado en un caso, digamos, mediático. Ya apareces en los periódicos, ya tienes que dar una explicación a tu cliente o a tus mayores. Y eso te puede arruinar la carrera profesional en el ámbito de las empresas y de los despachos. Hay una serie además de decisiones que en muchos casos son indelegables. El consejo no puede decir, no, yo esa función
o esa actitud que se tiene hoy en día en muchos casos, ¿no? Que lo vemos en la prensa. No, yo esto lo hice porque me lo dijeron mis abogados. Yo creo que eso antes servía. Ahora lo único que sirve es para que se vayan los dos al voto real. Pero no sirve para nada más. Es decir, esa decisión de no, yo es que no tengo nada que ver con esto, eso ya no es necesario. Es decir, eso ya no es un cortafuegos. La gente ya no se lo cree. No se lo cree la judicatura y no se lo cree tampoco tus clientes. Yo creo que el nivel de exigencia es mucho mayor. Bueno, por eso, en el ámbito de las empresas, a la hora de tomar las decisiones, el gran problema que nosotros vemos es cuando tú te encuentras con una empresa que ya está en crisis, nosotros lo primero que decimos es: tienes una buena agencia de comunicación. Yo la primera recomendación que siempre le hago, porque al final, en ese tipo de cuestiones, tú tienes una actitud preventiva y una, digamos, reactiva. Preventivo, lo primero, y yo creo que era la primera parte de la presentación, es decir, ya hago una absoluta división entre el patrimonio empresarial y el familiar. El patrimonio empresarial para una cosa y la familia para otra. Es otro meridiano. Además, a nosotros como abogados nos da mucho más juego, porque luego a la hora de aplicar todos los regímenes fiscales que hay por ahí, pues siempre es más interesante tener las cosas separadas. Incluso como negocio, lo digo claramente, pero porque es una exigencia ineludible. Hoy en día una cosa no tiene que saber lo que hace la otra. Al mismo tiempo de adoptar todas las medidas preventivas de todas las actitudes y decir, oiga, todos los riesgos que se pueden adoptar y a los que yo me puedo enfrentar. Otra cuestión que yo creo que es muy importante es decir, ¿qué pasa si de repente me encuentro con un lío? ¿Cómo puedo solucionar? ¿Cómo puedo actuar? Pues lo primero es la campaña de comunicación. La campaña de comunicación es algo tan sencillo como que si yo eso lo he aprendido con clientes, que lo que contrataban eran a una empresa para que cuando hicieran una búsqueda en Google, esa noticia mala saliera a partir de la página 10 de Google. ¿Y cómo lo hacían? Generando noticias nimias que se van metiendo. Cuando tú metes en Google el nombre de la empresa, al final aparece pues a partir de la página 10. Pero es que esa tontería que cuesta dinero te quita muchos problemas reputacionales. Porque lo que está en Google queda en Google. Todos lo sabemos. Digo Google o con cualquier buscador, pero bueno, Google yo creo que es el estándar, ¿no? Entonces, a la hora de buscar esa solución, pues una agencia de comunicación es la única que te lo puede hacer. Y si ya empiezas a tener esa agencia de comunicación y que es capaz de generar ese tipo de noticias para sacarte de los problemas, entonces empiezas a actuar. Digo, estoy hablando de problemas de cualquier índole. Es decir, no me refiero solo a temas penales, lo que sale en los periódicos, porque al final la noticia es la noticia. Es decir, el que te puede sacar en una noticia, el gran problema es si tú vas a una entidad financiera y le dices, oye, yo quiero un préstamo, y lo primero que te buscan y te sacan una noticia mala sobre ti, ¿te van a dar un préstamo? No te van a dar. Por mucho que digas que es todo mentira y demás. Pues a lo mejor lo que te interesa es meter esa noticia a partir de la página 10 de Google. Algo tan sencillo como eso. ¿Qué más les puedo contar? Yo creo que también es importante de cuando estamos hablando de riesgos y oportunidades en este tipo de gestiones, lo primero es que lo más importante es que la empresa no se puede paralizar, el día a día tiene que seguir actuando. ¿De acuerdo? Si nosotros somos una empresa que tenemos una buena gestión del riesgo y somos capaces de llevar a cabo una actividad y ponérselo de manifiesto a nuestros consejeros y a nuestros socios de que tenemos el riesgo más o menos controlado, yo creo que seremos capaces de acudir al mercado de capitales en su caso y obtener financiación. Seremos capaces de contratar a los mejores para estar dentro de la empresa y podemos incorporar talento. Dice, ¿cómo lo podemos adaptar eso a las pymes? Me preguntas, o incluso a los autónomos. Hombre, yo te diría, es lo mismo. Esto no cuesta dinero. O sea, esto no es un tema que sea caro o que sea
una due diligence, nosotros cuando hacemos este tipo de trabajos, por ejemplo, ¿no? Esto no es una cuestión que dices, me voy a dejar la vida, porque al final lo que vas a marcar es un protocolo de actuación. Esto es como el médico, el que va al médico y le dices, oye, tienes que dejar de fumar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer no sé cuántos, o que vas ya cuando tienes la enfermedad. Ahí entonces sí que te vas a dejar la vida en abogados. Pero si vas antes, no. Esto no es militar. Desde un punto de vista de lo que es un profesional independiente, yo, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, digo, mírate a ti mismo. Es decir, si tú eres un autónomo y te dedicas a hacer tu actividad y dices, yo quiero gestionar mis riesgos, ¿cuáles son los riesgos que tiene el autónomo? En primer lugar, el estar al día con las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Ya está. Eso es lo primero. Eso es muy sencillo. Cuanto más restrictivo eres en tu nivel de deducibilidad de gastos, mejor. Y si te puedes deducir gastos, pues que te den factura y que sean gastos que sean de verdad. Y ya estás cubierto, y ya estás hecho, el día a día. El coche. Bueno, pues el coche, ¿te lo quieres deducir? Dedúcetelo. Sabes que no puedes y ya está. Ya sabes ese riesgo. Ya sabes que el coche no te lo puedes deducir. ¿Te lo quieres deducir? Te lo deduces. Pues se acabó. Empiezas a crecer, ya eres una empresa, empiezas a tener empleados. Pues hombre, empiezas a tener empleados, pues lo primero, yo creo que todos hacemos lo que hemos visto hacer. ¿No? Es decir, y un tema de educación. Es decir, al final la gente dentro de la empresa, yo creo que hace lo que ve hacer a sus mayores. Si ve que el mayor es responsable, si ve que el nivel de exigencia es grande desde un punto de vista de lo que es la propia empresa hacia sus empleados, yo creo que ellos te van a tratar bien y al final vas a tener menos riesgo. Porque el problema de que te puedes tener un garbanzo negro dentro de la empresa nos puede pasar a todos, ¿no? O a que te sale un hijo rana y no le gusta estudiar y quiere ser futbolista, pues vale. Pues, o sea, en el sentido de que siempre nos podemos encontrar con el problema. El problema es cómo gestionamos el problema. Yo creo que la gestión, tanto, aquí no hay distinción entre gran empresa y pequeña empresa. Yo no lo veo, honestamente. Es decir, es exactamente el mismo nivel de exigencia y lo único es la diferencia entre lo que te puede pedir uno y otro, pero en dinero. Es que te vas a gastar dinero. Es decir, al final, ¿cómo puedo controlar los riesgos? Es decir, ¿qué tengo que tener? Si volvemos un poco para atrás y vemos lo que nosotros decimos, tengo un riesgo operativo, reputacional, regulatorio, fiscal, financiero y legal. ¿Cómo yo soy un empresario, una pyme, ¿vale? O una persona física y lo puedo cubrir? El riesgo regulatorio es impredecible. Yo soy su director general de política tributaria y he hecho reformas fiscales a punta pala. Pero de verdad, o sea, y cada día que cambiaba, porque lo que le gusta al político, y hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la Unión Europea controla absolutamente todo, salvo los impuestos directos. Los impuestos directos, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta, los impuestos patrimoniales, es el juguete que tienen los estados para hacer política económica. ¿Qué dice todo gobierno? Yo voy a bajar el impuesto sobre la renta, o subirlo, o voy a bajar sociedades, o subirlo. Ya está. Porque el IVA nos puede tocar muy poco, porque al fin y al cabo es un impuesto armonizado. Entonces, el riesgo regulatorio es impredecible. Nadie sabemos lo que puede pasar. El fiscal. Si yo soy una persona física, yo sé exactamente cuál es mi riesgo fiscal. Si soy un empresario profesional, mis riesgos fiscales están muy claritos. Renta e IVA. Punto. Se acabó. Si soy un empresario o un profesional. ¿Qué puedo hacer? Pues cubrir los riesgos en el sentido de ser lo más estricto posible. La comida de Navidad con la familia, pues no la metas, ya está. No te lo van a quitar. Te van a llamar y te lo van a quitar. Es verdad, o sea, si es que somos todos mayores. Yo no me deduzco nada. Absolutamente nada. Me deduzco la seguridad social, colegio de abogados, la mutualidad del colegio de abogados, se acabó. ¿Por qué? Pues porque creo que no me tengo que deducir nada. Hay gente que se tiene que deducir cosas. Oye, pues el que se lo deduzca, que lo haga. Financiero. ¿Qué es un riesgo financiero? Los riesgos financieros, al fin y al cabo, bueno, antes de pasar al financiero, al regulatorio, ahí hay un riesgo que es un riesgo país. Eso sí que es importante. Yo el riesgo país sí que lo considero como algo esencial. Es decir, ¿por qué le llamo riesgo país? El riesgo país
Yo me acuerdo cuando estábamos en plena crisis financiera, es decir, que si salíamos o no salíamos del euro, que si España se iba al garete y volvía a la peseta, que había un riesgo país evidente, todos hemos sufrido y todos hemos visto, y ese riesgo país se tenía que cubrir. ¿Y cómo lo cubríamos nosotros? Pues nosotros se lo recomendábamos a las empresas. Oiga, es que a lo mejor lo que le interesa es llevarse o preparar lo que le llamamos el botón del pánico. Coger y decir, oye, yo dejo todo preparado para irme de España si España se va al garete. Si yo tengo negocio fuera de España, lo que me interesa es dejar solo una parte de España y cortar el riesgo. ¿No estoy haciendo país? Yo creo que sí. No, ya volveré. Pues a lo mejor tengo que emigrar y luego volver. Pero eso habría que hacerlo. Y esa parte del riesgo país es muy importante. Hoy en día pasa igual. Es decir, ¿alguno de ustedes tiene negocios en el Reino Unido? Pero negocios en el sentido de que le vendo, le compro cosas. Yo tengo negocio, tengo riesgo país, tengo riesgo moneda, tengo riesgo de tipo de cambio. Pues ese riesgo regulatorio con el riesgo financiero hay que asegurarlo. ¿Cómo lo aseguro? Pues hombre, pensando, a lo mejor compro mucho o le vendo mucho al Reino Unido. Si le compro y le vendo al Reino Unido y el tipo de cambio ahora la libra, imaginemos que está fuerte o está débil, pues ojo, tengo que tenerlo en cuenta. Eso es un riesgo regulatorio y eso es un riesgo financiero que hay que asegurar. Desde un punto de vista legal, pues el mundo cambia. Tenemos el gran problema de que en España muchas veces los cambios legislativos son a golpe de telediario, es decir, nos enteramos por la prensa. Pero ojo, que cuando sale en la prensa la noticia de que se ha aprobado una rebaja de impuestos o una ley, no sé qué, muchas veces es que el Consejo de Ministros ha acordado o ha adoptado el proyecto de ley y luego pasará, ¿vale? Y luego ya veremos. Y encima, tal y como está ahora la situación política, pues no sabemos. Y luego, ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Un riesgo legal, por ejemplo, tan absurdo como el siguiente. Ustedes sabían que si quieren pedir un aplazamiento en el Ayuntamiento de Madrid para un tributo, y es un tributo cuya competencia le corresponde al Tribunal Económico Administrativo Local de Madrid, te pueden llegar a exigir que la garantía para suspender el pago de la deuda esté en Madrid. Pues ese es un riesgo legal que puede implicar que si no lo sé, tengo que asumir un recargo de apremio del 20%. O sea, hay cosas que a veces son absurdas. Yo creo que en los riesgos, sobre todo, los operativos y los reputacionales, me dicen que me quedan 15 minutos. 15 minutos, yo puedo estirar esto como chicle, me pueden preguntar lo que ustedes quieran, O sea, operativos y reputacionales. El riesgo reputacional, todos los que somos profesionales, independientes, sabemos que el riesgo reputacional es el peor que hay en el mundo. Porque nuestra reputación cuesta años labrarla y la perdemos en un día. Yo creo que eso, tanto a nivel individual como colectivo, es lo más importante. Y todo ese riesgo reputacional viene derivado de todos los demás. Es decir, yo creo que en esa presentación, quizás incluso, en vez de hacer el círculo, yo pondría el riesgo reputacional primero. Porque ese riesgo reputacional es el que nos va a matar. Y nos va a matar hoy en día con el Twitter, nos va a matar con el Facebook, nos va a matar con el no sé qué. El otro día estábamos nosotros haciendo recopilación de toda la gente que viene al despacho, que nosotros contratamos, pues bueno, pues entra mucha gente, se va, ¿no? Y demás, la votación normal. Y comentaba uno, dice que cada día era más frecuente que los de recursos humanos lo que hacen es al candidato le miran en Facebook. Y se pueden asustar a las fotos que hay en Facebook. O sea, ayer nos mamamos y nos fuimos de fiesta, y sobre todo gente joven, y todos borrachos como cubas. Dice, pues evidentemente, a lo mejor es un magnífico profesional, pero ya la imagen que das, ¿qué imagen es? Si eres capaz de poner tu foto pública, ¿no? O vestido de aquella manera, ahí. Yo creo que el mundo ha cambiado.
yo lo que les diría como resumen es: hagan examen de conciencia siempre, es decir, a la hora de tomar decisiones, lo primero, piensen si lo puedo explicar. El mundo ha cambiado y sigue cambiando. Lo que antes valía, lo que valía hace 10 años, hoy no vale, y lo que vale hoy no va a valer dentro de 10 años. El nivel de exigencia es absolutamente diferente. La voracidad de las administraciones hace que nos encontremos con una situación en la que antes todo el mundo intentaba que una empresa como Apple o como Starbucks se fuera a su país, y hoy en día todo el mundo busca por qué se ha ido a un país y no a otro, por temas fiscales. Los temas fiscales se han convertido además en un mantra de la lucha contra las empresas. E incluso últimamente nosotros estábamos diciendo que a lo mejor lo que tendríamos que ver, y en algunos casos ya se está haciendo, hay empresas que lo que nos piden es que nos certifiquen, que nosotros certifiquemos que ellos pagan impuestos de una manera razonable. Es decir, ya estamos dando la vuelta a la tortilla. Es decir, ya no solo nos contratan para que paguen los impuestos de manera razonable, sino también para que certifiquemos que pagan de manera razonable. Es decir, ya el mundo al revés. Pero ese mundo al revés está motivado por la exigencia de información que tienen las administraciones. Hemos pasado de un mundo en el que antiguamente el secreto era lo importante a un mundo en el que con un clic y a golpe de ratón tienes la información de todo, absolutamente de todo. Todos hemos seguido a través del Confidencial, me parece que era, y La Sexta, ¿no? Todos los sistemas de optimización fiscal de todo el mundo metidos a través de las cuentas en paraísos, etcétera y demás. Pues el que ha salido ahí en los periódicos me han machacado. Además es que salía el buscador, tú podías poner España, pum, pa, y te salía. Lo hacíamos nosotros, me imagino que lo habrá hecho la administración. Pues, mira Ángel, no sé qué más contar. Que yo creo que daros las gracias a vuestra disposición para las preguntas que tengan. Espero no haber sido muy aburrido. No. La verdad que a mí lo que me gusta de todo esto es cierto que hay riesgos. Es cierto que nos movimos en un mundo de minas, pero si nosotros no hacemos negocios, vamos a peor, ¿no? Y al final el mundo no es tan peligroso, es decir, basta con tener un poquito de sentido común, basta con hacer las cosas con un poquito de cariño y todo puede funcionar lo que hacemos. Muchas gracias. Yo soy optimista por naturaleza. No, muy optimista. Primero porque soy gallego y como buen gallego, pues al final nunca sé si subo o bajo, ¿no? Pero soy optimista por naturaleza. O sea, yo creo que a mí me decía José Ramón antes, diles claro que tienen que separar riesgos y demás. Yo digo, hay que separar riesgos. Pero con diferencia que hay que separar riesgos. Yo creo que al final del día somos un país, desde mi punto de vista, que somos un país de éxito. Tenemos el mejor o de los mejores niveles de empresarios y profesionales, así lo creo y así lo pienso, a nivel mundial. No hay nadie que nos venga que nos pueda dar lecciones de nada, porque tenemos un nivel magnífico desde el punto de vista de capacidad profesional y capacidad humana. Y el problema que nos estamos encontrando es que muchas veces somos muy caimistas, es decir, somos muy dados a machacarnos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de que las cosas están como están. Al final, debe ser, en el fútbol tenemos los mejores equipos del mundo del fútbol, el Madrid y el Barça, ¿no? Pero ya está. Es el Madrid, evidentemente, y como buen gallego, y ya está. Y dices, el mejor equipo es el Madrid, el segundo el Barça.
¿Y qué intentamos? Pues machacar a los equipos de fútbol españoles. Digo el equipo de fútbol por no hablar de empresas, es decir, porque tenemos una sensación, o tenemos muchas veces unas ganas también. Yo creo que muchas veces el deporte nacional es la crítica, ¿no? O la envidia. Es que la... Yo empezaría por el final. No, o sea, yo te diría, yo empezaría por el final, por el sentido común. Es decir, antes de contratar a nadie, yo empezaría por el sentido común. ¿Por qué te lo digo? Porque o sea, yo tengo mucho cliente que he visto como casi le han arruinado a la empresa por una tontería. ¿Por qué? Porque ha cambiado el mundo. Es decir, hemos pasado de un sistema en el que las administraciones, todo el mundo dice la administración, o el periodista. Es decir, tú ves a veces en los medios cosas que dices, pues que es mentira. ¿Pero por qué le sacan a este tío los periódicos? ¿Entiendes? Dices, grandes empresas españolas que de repente aparecen en un periódico porque dicen, es que esta empresa o por aquí o por allá utiliza un paraíso fiscal para dejar de pagar impuestos. ¿Qué está diciendo? No sabe nada. Muchas veces es porque pues, se busca el gran mediático. Por eso a veces, yo lo que digo es, en ocasiones es necesaria el volar bajo y por debajo de la cama. Es decir, que nadie sepa quién es. Pero eso es importante. Muchas veces porque pues, estamos viendo un mundo en el que cada día más de información se tiene a disposición de todas las personas. Que yo creo que cuanto más agachado estás, a veces es mejor. ¿Vale? Y eso a veces es complicado con la necesidad que tenemos todos de generar negocios. Es decir, yo mismo, es decir, a lo mejor le dices, joder, Javier, en vez de venir aquí y decir, oye, tener cuidado, y lo dices en público, lo puedes decir en privado. Yo creo que no. Yo creo que el riesgo, a ver, lo hay, ¿no? Como las megas. ¿Cómo se puede solucionar? Yo creo que lo primero es el tiempo. Pensar 2 veces antes de hacer las cosas. Muy poquito. Pensar 2 veces no significa pensar 4, 5, 6 veces. Pero con miedo, evidentemente, no se puede vivir. Lo que hay que hacer es lanzarse. Y el que tiene una empresa y monta un negocio, miedo lo tiene, por definición. En consecuencia, tirar para adelante. Sí, o sea, es que es la forma de actuar, es decir, al final todos los que estamos en esto, es decir, muchas veces, hombre, a mí me da rabia a veces hablar de estas cosas, me da rabia en el sentido de que alguien dice, coño, estás vendiendo tu empresa, ¿no? Sí, igual o cualquiera que estéis por aquí, ¿no? Al final, pero sí que es cierto que, por eso decía yo que muchas veces un protocolo previo, un pequeño compliance previo, es más barato que acudir al especialista, al médico después, porque luego tienes que ir al médico y luego tienes que contratar a todos los que están allí. Porque luego cuando hay un lío, entra los equipos de forensic, los de penal, los de legal, los de corporate, los de fiscal, los de procesal, los de intelectual, no sé. Todo Dios. En cambio, con un pequeño protocolo previo ya está. Y ese pequeño protocolo, al final es, vamos a ver, el negocio, ¿en qué consiste un negocio? En comprar y vender cosas. Todos compramos y vendemos cosas. Yo vendo mis servicios profesionales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que me piden a mí? En mi empresa. Conoce a tu cliente. Un momentito, por Pero favor. conoce a tu cliente, ¿qué significa? A mí me basta con que mi cliente me diga, oye, yo te voy a contratar para eso. Si yo tengo una sospecha de que el cliente es ilícito, puedo decirle, oiga, yo continúo el trabajo. ¿Vale? Pero como abogados, pues al final trabajas con mucha gente. Pues basta con que te firmen un papel muchas veces diciendo, por ejemplo, oiga, yo soy el dueño de esto y el dinero que voy a utilizar para esto proviene de una fuente lícita. Punto. Yo no necesito investigar más.
Ya está. Si viene un socio, dice, yo soy una empresa, yo acudo al mercado de capitales, y digo, oiga, yo necesito una fuente de financiación. Y viene un tercero y me dice, yo te financio. Con fondos propios o con deuda, yo te financio. Yo lo primero que le diría es, bueno, pues me firmamos el papel y diciéndome que el dinero pues viene a fuente lícita. Vista, ya está. He cumplido mi due diligence. Desde el punto de vista mío. O sea, no es necesario hacer una investigación, no tengo que contratar a nadie o no tengo que hacer un word check para ver quién es. A lo mejor basta con que Google y diga, coño, este tío aparece aquí en los periódicos. Y ya está. Ese compliance mínimo es lo que yo le pediría a cualquiera. Que al fin y al cabo es el sentido común. Es decir, yo se puede hacer negocios con este señor que no le conozco, pero lo primero que diría es, bueno, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Preguntaré a alguien y luego haré una pequeña investigación. Pero esa pequeña investigación es el sentido común. Muchísimas gracias, Javier, por tu explicación. Gracias por las preguntas. Y bueno, os recuerdo a todos que si queréis todas estas culminas, todas estas presentaciones que estamos haciendo, os ruego por favor que rellenéis la encuesta que está en la carpeta, porque así nos dais vosotros vuestro correo electrónico y os lo podemos enviar. Es decir, nosotros lo que no podemos hacer es pediroslo, sino que aparezca, pero nosotros voluntariamente habiendo dado ese correo electrónico para que se pierda. Vale. ¿Esa terminó? Vamos a realizar, digamos, el último acto de la jornada, que es una mesa. Luego la va a presentar y la va a moderar Alfonso Mancasona. El amigo es un magnífico empresario de primera generación, es socio de Strategis, fundador de Televisión Vital, además es miembro del Pleno de la Cámara de Comercio y Industria de Madrid, consejero de Madrid, consejero de Madrid Cámara Firma y consejero de diversas entidades financieras. Así que, Alfonso, cuando quieras, adelante. Darle las gracias a todos ustedes por seguir después de toda la mañana. Pues nada, reiterar los agradecimientos a todos ustedes por estar aquí, en la que yo creo que va a ser una mesa muy interesante de compartir experiencias empresariales. Me acompañan tres excelentes empresarios que han iniciado sus proyectos empresariales no hace mucho tiempo, que han identificado las oportunidades dentro de los océanos rojos de la competencia en los que nos hallamos, han encontrado una forma de competir y lo que vamos a compartir esta mañana, como reza el título de la mesa, es cómo han conseguido estar donde están gracias a la innovación y la internacionalización y qué planes tienen para el futuro. Como los que tienen que hablar son ellos, no tenemos mucho tiempo porque son 45 minutos que queremos dejar. He visto que en la mesa anterior ha habido preguntas, con lo cual, si os parece, pues también dejaremos un poco de tiempo para las preguntas, que suelen ser muy enriquecedor. Y por lo tanto, introduzco en dos líneas a los miembros de la mesa. A mi izquierda está Noelia Amoedo, es cofundadora y consejera delegada CEO de Mediasmart, una plataforma